El día de hoy, hermanos, comencé a leer el primer libro de Reyes en el Antiguo Testamento y de inmediato en el capítulo 1, hermano, Dios me puso esta palabra en el corazón para que la comparta con ustedes, hermano. Y se los voy a leer rápidamente. Capítulo 1, verso 5, dice así: Entonces Adonías, que era un hijo del rey David, hijo de Agit, se rebeló, diciendo: Yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Verso 6. Y su padre, refiriéndose a David, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Hermanos, la palabra de Dios nos dice que David efectivamente fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero no se nos debe de olvidar que era un ser humano como cada uno de nosotros, que también tenía errores e imperfecciones, hermano. Y yo al leer su historia me puedo dar cuenta que en una de las áreas donde David falló mucho fue en el área de criar a sus hijos. Como padre, David tomó malas decisiones, cometió graves errores que le costaron la vida a varios de sus hijos. Hemos leído la historia, por ejemplo, como un hijo de David violó a su media hermana, y luego el otro hijo de David, Absalón, asesinó a su medio hermano que había violado a su hermana. Leemos cómo Absalón mismo se rebeló contra David, hermano, su propio padre, y terminó muerto. Y aquí nuevamente, en el libro de Reyes, en el capítulo 1, nos dice que ya siendo David muy viejo, ya era un anciano, estaba a punto de morir, y otro de sus hijos, Adonías, se rebeló diciendo: Yo reinaré. Vemos que este hijo de David, hermanos, sin que fuese la voluntad de Dios ni la voluntad del mismo David, se rebeló en contra de su padre. Ya quizás él, viendo que David estaba a punto de morir, dijo: yo voy a reinar, ya que mi padre no está en el cargo de como rey, yo quiero ser el próximo rey. Pero llama la atención que en el verso 6, hermano, dice: y su padre, o sea, David, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Es decir, el escritor de la Biblia nos está diciendo que el rey David nunca confrontó a su hijo. Nunca, hermano, le reprendió las malas acciones, los malos comportamientos, las malas decisiones. David siempre se quedó callado, o David quizás se hacía de la vista gorda cuando miraba que su hijo Adonías actuaba mal o tomaba malas decisiones. David nunca le dijo nada, nunca lo reprendió, nunca lo amonestó, nunca se sentó a hablar con él y decirle: mire, hijo, usted está actuando mal, con sus acciones usted está dañando a otras personas y se va a dañar a usted mismo, y lo más importante, está ofendiendo a Dios, hermano. Nunca lo hizo el rey David. Y por eso ya al final de su vida vemos nuevamente a Adonías, hermano, tomando nuevamente una mala decisión, actuando como un rebelde, hermano. Y es que David, hermano, cuando yo leo esto, David tenía que haber sabido la importancia de reprender malas acciones, de confrontar el mal, de confrontar el pecado. Hermano, confrontar el pecado en nuestros hijos, hablando en términos humanos, lo voy a decir así, puede salvarles la vida. David tenía que saber esto. Porque David, hermano, en el pasado había cometido de más joven errores, malas decisiones, pecados. Todos sabemos que él cometió adulterio con una mujer llamada Betsabé y mandó a asesinar incluso al esposo de esta mujer. Y nos da a entender la Biblia que David andaba como si nada. Pero ¿qué fue lo que, hablando humanamente, le salvó la vida a David y lo trajo al arrepentimiento? La reprensión del profeta de Dios llamado Natán. El profeta Natán vino y confrontó al rey David por sus malas acciones, sus malas decisiones, y le dijo: tú eres ese hombre, David, tú eres culpable ante Dios, tú has dañado a otros e incluso te has dañado a ti mismo. Esto hizo que David volviera en sí. Esto hizo que David, hermano, porque el pecado incluso hasta como que nos ciega, hermano, nos tiene como hipnotizados, nos tiene como dormidos espiritualmente. Pareciera que David estaba así cegado espiritualmente, pero fue cuando el profeta Natán le trajo una reprensión, cuando lo confrontó, que David pudo ver y darse cuenta que había actuado mal, y se arrepintió y le pidió perdón a Dios, hermano. Se arrepintió del mal que había hecho, y vemos que, pues por así decirlo, le salvó su vida. David tenía que saber esto, que una reprensión, que el confrontar el mal te puede salvar la vida. Pero nos dice aquí que David nunca hizo esto con Adonías, mis amados hermanos. Nunca lo hizo, y lamentablemente
Esta última mala decisión que tomó Adonías, hermano, le costó la vida. Este hombre llamado Adonías, hijo de David, murió. Por eso, hermanos, en el amor de Cristo, ustedes y yo como padres que tenemos hijos, no debemos de solapar los pecados de nuestros hijos. Padres, escúchenme en el amor de Cristo. No debemos de permanecer en silencio cuando usted y yo nos hemos dado cuenta que nuestros hijos están actuando mal o que están tomando malas decisiones. No nos debemos de quedar callados por evitar la confrontación. Tampoco debemos de hacernos de la vista gorda, porque muchas de las veces los padres nos hacemos de la vista gorda, aunque sí sabemos que nuestros hijos están haciendo cosas malas o tomando malas decisiones, y nos hacemos como que no nos damos cuenta cuando sí nos damos cuenta, porque no queremos, hermano, tener una confrontación o hablar cara a cara con ellos. Pero, hermano, si no los encaramos, en otras palabras, estamos demostrando que no los queremos, que no nos importa que estén dañando a otros y que no nos importa que terminen dañándose a ellos mismos. Por eso, padres, en el amor de Cristo y con la ayuda de Dios, tenemos que confrontar cuando nuestros hijos se están equivocando, siempre motivados por el amor y siempre dejándoles saber a nuestros hijos que no estamos ahí solo para señalar sus errores, sino que al contrario lo que queremos es apoyarlos, lo que queremos es ayudarlos, dejarles saber que cuentan también con nosotros, pero no quedarnos callados, padres. Decirles, mi hijo, hija, te estás equivocando, estás decidiendo mal, estás dañando a otras personas con tu actuar, con tus decisiones, y sabes que, hijo, te estás dañando a ti. Y lo más importante, decirles, hijos, estás ofendiendo a Dios con tu manera de actuar. Hijo, esto te puede traer, o hija, esto te puede traer estas consecuencias. Pero por nada de este mundo nos quedemos callados, hermanos. Porque David se quedó callado y su hijo terminó muerto. Dios quiera, nos dé la sabiduría, ponga las palabras en nuestra boca y que Dios quiera a través del Espíritu convenza de pecado el corazón de nuestros hijos y ellos vuelvan en sí antes de que sea demasiado tarde. Porque una exhortación o una reprensión puede salvarles la vida. Dios les bendiga, mis hermanos. Quería compartirles esta reflexión. Sigamos adelante con la ayuda de Dios.